Hay obras únicas en su medio, obras que aprovechan al máximo los límites que ofrece el soporte en el que son creadas, y por ello es difícil que se trasladen a otros formatos sin perder su esencia. Oyasumi Pum Pum es una de ellas. A partir de la forma en que Inyo Asano retrató esta historia decadente, es difícil imaginar cómo una animación lograría transmitir lo mismo que hace el manga en cada uno de sus tomos. Una de las características que favorecen esto es la elección de Asano de insertar a un narrador que, comparado con otros mangas, cumple funciones fuera de lo habitual. ¿Cuál es la identidad del narrador dentro de Oyasumi Pum Pum? Hablemos del estilo indirecto libre. Antes de hablar de lo que es el estilo indirecto libre, analicemos rápidamente qué propiedades da el narrador en la obra. Lo principal es que Inyo Asano lo utiliza para darle voz a Pum Pum, y esto logra que lo percibamos como alguien indefenso porque no es capaz de interactuar directamente con su entorno de forma oral. Siempre es a partir de este narrador. Creo que no fui la única que al inicio del manga imaginaba que iba a ser una narrativa un poco infantil, sencilla y que hablaría de un niño descubriendo lo que era el amor, hasta que leí el final del primer capítulo. ¿Cómo se logró esto? Aquí, Inyo Asano juega con un formato que todos reconocemos en nuestra infancia. Aquellos programas para niñas y niños donde el narrador va describiendo las acciones, emociones y en ocasiones son los que nos describen los diálogos de los personajes. Es por ello que nuestro primer acercamiento con el personaje lo decodificamos como una de estas historias que, por nuestras experiencias pasadas, lo percibimos como narrativa infantil. Gracias a este recurso, en el final del primer capítulo hay un choque tan abrupto que no solo queremos leer más, sino que es imposible no sentir pena por el pequeño protagonista. Al privar de voz a Pum Pum, lo muestra vulnerable porque necesita del narrador para darnos a conocer sus palabras, pero también ayuda a intensificar la carga de sus emociones. Esto es porque tenemos una doble información. Las imágenes en donde vemos al personaje llorar, recostarse, meditar o simplemente abandonarse a sus sentimientos, y al mismo tiempo tenemos al narrador que nos describe los pesares de ese pequeño cuerpo. Podemos verlo claramente cuando en los momentos de suma tristeza, el narrador decide desearle buenas noches. Incluso esta forma de evadir el momento potencia de una gran manera la tristeza o el hastío por el que está pasando el personaje. Gracias a que lo percibimos vulnerable, como lectores sentimos cierta impotencia y así como el narrador, nos limitamos a desearle buenas noches. Pero ¿qué pasa cuando el narrador empieza a desaparecer en los momentos de que Pum Pum crece y pasa por momentos de quiebre? Asano nos acostumbra a la presencia de este narrador desde los primeros tomos, así que cuando existe un silencio de este, significa que probablemente algo esté yendo mal. Se intensifica cuando Pum Pum genera comportamientos inusuales. La ausencia del narrador crea un ambiente perturbador porque no está la voz que nos permite acercarnos a él. No sabemos lo que está sintiendo o pensando y nos distanciamos de una figura infantil e indefensa. A veces, solo es un cuerpo que se mueve por sí mismo, guiado por instintos que pueden llegar a ser impredecibles o peor, despreciables. El punto más álgido de esto ocurre en su reencuentro con Aiko, pero para hablar de ello, primero introduzcamos un nuevo nivel de análisis con lo que es el estilo indirecto libre. Para hablar del estilo indirecto libre, primero dejemos en claro la diferencia entre el estilo directo y el indirecto. Elena Beristain describe el indirecto de esta forma. El estilo indirecto requiere la existencia de un narrador a cuyo cargo está describir, relatar las acciones de los personajes. El narrador no pone en labios del personaje literalmente
los dichos, sino que se interpone entre el personaje y su dicho. No permite que el personaje diga lo que piensa, sino que él mismo dice lo que el personaje dijo antes. Mientras que del directo nos dice que presenta el Parlamento como precedente directamente de la subjetividad del personaje, interpone la objetividad del narrador y corresponde al plano de la enunciación histórica. Para decirlo de una forma más sencilla y quizá un poco floja, en el indirecto se narra tal y como suceden las cosas sin juicios del valor, mientras que en el directo pueden interferir estos juicios a partir de la psicología del narrador, ya sea un actor dentro de la obra o no. En el caso del estilo indirecto libre o narración indirecta libre, existe algo que Mickey Ball describe como una fluctuación. El discurso indirecto, el más objetivo, puede intercalarse con el directo, existiendo un juicio de valor de lo que está pasando. Es decir, el narrador puede llegar a adquirir perspectivas de un personaje de la obra. En el estilo libre indirecto, a veces domina el texto del narrador y luego, de nuevo, el del actor. En ocasiones es difícil de notar esto, tal como lo menciona Mickey Ball. Cuando hay una interferencia textual, el texto del narrador y el del actor están tan fuertemente relacionados que ya no cabe hacer una distinción en niveles narrativos. Pero dentro del manga existen partes donde el narrador llega a mostrarse condescendiente y hasta expresar pena por Pum Pum. No hay una visión totalmente neutra en ciertos momentos del manga. Hay juicios de valor sobre situaciones o personajes, y en la mayoría de las veces recaen a favor del propio Pum Pum. Es cierto que muchas veces el narrador se limita a reproducir las palabras que salen de Onodera, pero hay muchas otras en las que además de decirlas, pareciera que el propio personaje se apodera del papel del narrador, generando una fluctuación de focalización o de estilos de narración. Tal y como Mickey Ball describe, la investigación de esas combinaciones es importante porque la imagen que recibimos del objeto viene determinada por el focalizador, y si el focalizador coincide con el personaje, este tendrá una ventaja técnica frente a los demás. Es decir, el narrador describe lo que es importante para la obra, pero ¿qué pasa cuando un personaje es quien se encarga de resaltar acciones, objetos y motivos dentro de ella? ¿Sabemos si oculta algo? Como hemos mencionado, que el narrador dentro de Oyasumi Pum Pum describa las emociones, intenciones y pensamientos de Pum Pum, le da un enfoque más pasivo al personaje. Las acciones que realiza son menos fuertes o impactantes que las que él recibe, al menos en la primera parte. Gracias al estilo directo y por ende el indirecto libre, el lector se ve manipulado incitándole a formarse una opinión sobre los diversos personajes. Por consiguiente, la focalización tiene un fuerte efecto manipulador, puesto que se le ofrece al lector información elaborada sobre los pensamientos de un personaje, pensamientos que no oyen los demás personajes. Esto podemos notarlo cuando dentro del manga, mientras seguimos a Pum Pum, se llega a ignorar ciertos aspectos de la vida de su madre, Sachi, e incluso a Iko. Pero cuando Asano se centra en alguno de estos otros personajes, el narrador o se ausenta o simplemente parece ser otro focalizador, como es el caso de la subtrama de Seki. En otras palabras, es algo que a nuestro narrador, el que nos acompaña la mayoría de las veces, no le importa mostrarnos o simplemente, como Pum Pum en esos momentos específicos de la historia, ignora. A final de cuentas, y como añade Mickey Ball, la imagen la da el focalizador. En principio coincidirá con la que el focalizador mismo tenga, pero la imagen del focalizador puede ser incompleta. Cabe la posibilidad también de que el focalizador falsifique una imagen dejando fuera, por ejemplo, ciertos elementos, ocultándoselos al lector. En ese caso, los personajes también saben más que el lector. Es así que, de ser el caso, Pum Pum a partir del narrador nos muestra a un mártir que es más víctima que victimario, pero hay un caso en específico en el que podemos notar un cambio abrupto entre esta fluctuación del narrador y es cuando esta entidad desaparece. A partir de cierto punto, el narrador desaparece por completo y los diálogos que anteriormente salían del recuadro del narrador ahora aparecen en el cuerpo del propio Pum Pum. Todas las acciones de Pum Pum tienen un mayor peso visual. Hay poca intención de explicar los motivos o reflexionar en torno a su persona.
En este caso, podemos encontrar una visión de lo acontecido completamente neutra. Aquí, Inio Asano juega un poco con las características del manga, es decir, un recurso común como el cuadro del texto del narrador, ahora se sitúa en un personaje cuyo cuerpo se ha deformado. El autor no solo corrompe el cuerpo que conocemos para mostrar explícitamente el cambio y las emociones por el que pasa Pum Pum, sino que se adueña, o quizá recupera, las riendas de su propio discurso. De alguna forma, el personaje ya no necesita que intercedan por él, o quizá Pum Pum mismo ya no quiere que sintamos pena. Ya no necesita de nuestra condolencia, ya no es un pequeño ni un mártir. Además de esto, las acciones de Pum Pum se vuelven más erráticas, y al no saber lo que siente o piensa, nos toman siempre por sorpresa siendo impactantes, violentas y hasta grotescas. Incluso, como lo mencionábamos antes, puede que desde ese momento Pum Pum haya dejado de querer narrarnos su historia, ya sea por pena o porque es algo que ya no puede recordar y solo estemos presentes ahí por deseos del propio Asano, ya que el narrador y autor son entidades distintas en términos narrativos. Lo que nos ofrece este análisis es una nueva posibilidad de relectura de una de las mayores obras de Inio Asano. En dicho caso de que nuestro protagonista fuera el focalizador, o sea el narrador de algunos sucesos, estaríamos ante un Pum Pum controlador que nos muestra una perspectiva sesgada y manipulada para que generemos empatía, y en ciertos casos, pena por su personaje, mismo que se plasma inocente y quizá, cuando más siente culpa, sea cuando más se refuerza en causarnos simpatía en su papel trágico. Pero si esto no es así, y Pum Pum no es su propio narrador sino Sachi, como apuntan algunas de las teorías, entonces estamos ante una narración menos egoísta en cuanto a que nos trata de causar pena para que nos compadezcamos de su persona misma, sino para empatizar con el individuo por el que nuestro narrador siente afecto. Y si este último es el caso, si recordamos la psicología del personaje de Sachi, tal vez sea una forma de autoconvencerse a sí misma de que el Pum Pum que quiere tiene una razón de ser, obligándose a sí misma a creer en la persona que salvó por amor, o por egoísmo de pensarse a sí misma como una persona importante, para así darle un significado a su propia vida. Pero esta es una de muchas lecturas que pueden surgir si aplicamos la teoría literaria. ¿Y ustedes, tienen alguna nueva lectura que les surgió gracias al video? Antes de terminar, quiero agradecer a todas y todos los que en mi ausencia han comentado mis videos, preguntado por mí y deseando mi regreso. No saben cuánto apoyo me dan con cada una de sus palabras. Muchas gracias. Espero que sigan gustando de mi contenido y lo compartan para continuar cumpliendo este pequeño sueño. Hasta la próxima.